Buenas tardes. Hoy hablaremos de la intervención de John Maynard Keynes en la crisis de 1929. Pero, ¿de qué se trató la crisis de 1929? Para entrar en contexto, retrocederemos hasta 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial. En este tiempo, los países de Europa quedan devastados, tanto en infraestructura como económicamente. Esta realidad fue aprovechada por Estados Unidos, quien puso a producir todas sus fábricas. Había bonanza económica, no faltaba el empleo y la demanda era cubierta en su totalidad, lo que obligaba a las empresas a producir cada vez más. Al parecer, todo iba bien. En este tiempo, regía el pensamiento económico liberal propuesto por Adam Smith. Se creía que la oferta y la demanda se autorregulaban sin necesidad de intervención del Estado. Se pensaba que cualquier crisis sería pasajera y que el mercado se corregiría solo, por un fenómeno que ellos denominaban la mano invisible, y se basaba en la oferta y la demanda, sin intervención del Estado. Pero fue hasta 1929 que el sistema económico clásico falla, con la quiebra de la Bolsa de Valores de Wall Street, crisis también conocida como la Gran Depresión. Los bancos quebraron. Al perder el dinero, los ahorristas pierden sus depósitos. Las empresas dejan de producir porque la gente ya no compra. Comienzan los despidos masivos y se produce una grave crisis financiera. Keynes observa que el mercado no se autorregula solo y que el Estado debe intervenir. En 1930 publica el Tratado sobre el Dinero, marca el comienzo de su ruptura con la economía clásica y prepara el terreno para su posterior pensamiento keynesiano. En 1933 realizó un ensayo, La autosuficiencia nacional. Este ensayo muestra cómo Keynes anticipa muchas preocupaciones modernas sobre la globalización, la soberanía económica y la resiliencia nacional. Aunque no se convirtió en una política oficial keynesiana, fue influyente en debates sobre el papel del Estado, el comercio y la planificación económica en el siglo XX. En 1936 publicó la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. En esta publicación, Keynes sostiene que el desempleo no se resuelve solo dejando actuar al mercado. Cuando la demanda cae, el Estado debe intervenir para estimular el gasto y así recuperar el empleo y el crecimiento, rompiendo radicalmente con la economía clásica. Cuestiona la idea de que los mercados se autorregulan y propone que en una economía capitalista moderna el nivel del empleo depende de la demanda agregada. ¿Y qué es la demanda agregada que Keynes proponía? Lo representaba con una fórmula, la que es la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Decía Keynes que es importante esta fórmula porque es la clave para entender el nivel de producción y empleo. Si la demanda agregada es baja, las empresas no venden, se reduce la producción y el empleo. Si, en cambio, la demanda es alta, aumenta la producción y genera nuevas fuentes de empleo. Keynes afirma que el problema en una recesión no es que falte capacidad de producción, sino que falta demanda suficiente. Cuando el presidente Franklin Roosevelt llegó al poder en 1933, rompió con la política económica tradicional e impuso nuevas medidas apoyadas en la propuesta de Keynes, a las que llamó New Deal, que significa nuevo trato. Y este consistió en una serie de medidas keynesianas como el gasto público masivo en obras, carreteras, presas, escuelas, para crear empleo. Hubo subsidios a agricultores y se regularon los precios. Reforma del sistema bancario, reduce la tasa de intereses y hubo garantía de depósitos. Y en la seguridad social se implementó la jubilación y
al desempleo. Estimuló al consumo a través de empleo directo. ¿Cuál era el objetivo? Aumentar la demanda agregada y recuperar la confianza de los inversores. Pero fue hasta la Segunda Guerra Mundial que, manteniendo las mismas políticas, se logró superar esta crisis. Aunque suene contradictorio, la Segunda Guerra Mundial fue el golpe final para salir de esta gran depresión, porque los gobiernos aumentaron enormemente el gasto público en armamento, se reactivó la industria, el empleo y la demanda interna. Se logró pleno empleo en muchos países por la movilización económica y militar. La guerra consolidó el papel del Estado como actor económico y central, lo que reforzó el pensamiento keynesiano.